¿Por qué no me miras? El silencio en el salón del trono era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 1000 pares de ojos observaban con incredulidad la escena que jamás pensaron presenciar. El sultán Idrán, soberano absoluto del reino de Nariá, conquistador de tierras lejanas, descendiente directo de la dinastía más antigua del desierto, estaba de rodillas, no ante un dios, no ante un altar, sino ante una joven de vestido sencillo que mantenía la mirada clavada en el suelo de mármol, con las manos temblorosas sosteniendo un ramo de flores secas. Las doncellas más hermosas del imperio, engalanadas con oro y piedras preciosas, sentían cómo sus mundos se desmoronaban. Las madres que habían invertido fortunas en perfumes y sedas apretaban los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Los consejeros del palacio intercambiaban miradas de pánico. Y en medio de todo aquel caos silencioso, el monarca más poderoso de Oriente pronunciaba palabras que cambiarían para siempre el destino de su reino. Entonces, si no levantas la mirada ante un rey, permíteme a mí bajarla ante una reina. Pero para entender cómo el imperio más próspero del desierto llegó a ese momento imposible, es necesario regresar 3 semanas atrás, cuando todo comenzó con un decreto que sacudió cada rincón de Nariá. El verano había llegado con su calor implacable, cuando los heraldos del sultán recorrieron las provincias anunciando la noticia: se celebraría la gran ceremonia de las doncellas. Después de 15 años en el trono sin tomar esposa, el sultán Idrán había decidido finalmente elegir a la futura reina. El acontecimiento tendría lugar en el Palacio Real durante la luna llena del mes de las cosechas. Todas las familias nobles del imperio podían presentar a sus hijas solteras. La elegida no solo se convertiría en esposa del monarca, sino en la mujer más poderosa de Oriente. La noticia provocó un frenesí como ningún otro en la historia reciente del reino. Las familias más adineradas vaciaron sus arcas para comprar las telas más finas de Samarcanda. Los joyeros trabajaban día y noche forjando collares de oro que pesaban tanto como los sueños de las madres ambiciosas. Los perfumistas mezclaban esencias de rosas persas con ámbar del sur, creando fragancias que prometían hechizar al sultán. En cada provincia, las jóvenes ensayaban sus sonrisas frente a espejos pulidos, practicaban la inclinación perfecta de cabeza, memorizaban poemas de amor antiguos que recitarían si el monarca les dirigía la palabra. El palacio de Nariá se transformó en un escenario de lujo inimaginable. Los jardines fueron replantados con flores traídas desde los confines del imperio. Las fuentes de mármol fueron adornadas con pétalos flotantes. Los salones se cubrieron con alfombras tejidas por las mejores artesanas del norte. Cientos de sirvientes limpiaban y pulían cada superficie hasta que brillaba como el sol del mediodía. Los cocineros preparaban banquetes que durarían varios días. Todo debía ser perfecto. Todo debía deslumbrar. Antes de seguir con esta historia, cuéntame desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me emociona saber que esta historia llega a corazones de todo el mundo. Escríbelo ahora y volvamos a la acción. Mientras el reino entero se preparaba para el gran evento, en una modesta casa de adobe en las afueras de la capital, una joven llamada Amira observaba por la ventana el ir y venir de las caravanas nobles. Tenía 22 años y su vida había sido marcada por la pérdida. 3 años atrás, una epidemia de fiebre había arrasado los barrios pobres de la ciudad, llevándose consigo a su padre, un escriba humilde pero respetado que trabajaba copiando manuscritos antiguos para los comerciantes del mercado. Su madre había muerto cuando ella era niña. No tenía hermanos. Su única familia cercana era una tía lejana llamada Farida,
hermana menor de su difunta madre, que había logrado casarse con un comerciante medianamente próspero y vivía en una casa más grande cerca del bazar. Amira había heredado de su padre dos cosas: su amor por las palabras escritas y su profunda humildad. Durante años, él le había leído poemas antiguos a la luz de las velas, le había enseñado que la verdadera grandeza no residía en el oro ni en los títulos, sino en la nobleza del espíritu. Le había explicado que los ojos podían mentir con su brillo, pero el alma siempre decía la verdad. Esas enseñanzas habían moldeado a Amira en una mujer diferente a todas las demás de su generación. Mientras otras soñaban con joyas y poder, ella soñaba con encontrar paz en la memoria de su padre. La joven vivía de hacer costuras para las vecinas del barrio, reparando vestidos viejos y bordando pañuelos que vendía en el mercado. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para sobrevivir. Su vida era silenciosa, ordenada, predecible. Jamás había pisado el palacio. Jamás había visto al sultán más que de lejos, durante las procesiones anuales cuando el monarca recorría las calles en su carruaje dorado. Para ella, la gran ceremonia de las doncellas era solo un rumor distante, algo que pertenecía a un mundo que no era el suyo. Pero el destino tiene formas misteriosas de intervenir en las vidas más tranquilas. Una tarde, mientras Amira bordaba junto a la ventana, escuchó golpes en su puerta. Al abrir, encontró a su tía Farida, vestida con ropas llamativas y acompañada por dos sirvientas cargadas con cajas. La mujer entró sin esperar invitación, mirando con desdén la humilde habitación. «Amira, tengo noticias», dijo Farida, abanicándose con un gesto teatral. «He conseguido que seas incluida en la gran ceremonia». Amira parpadeó, confundida. «¿Yo? Tía, eso no tiene sentido. No soy noble, no tengo dote, no tengo...» «No seas tonta», interrumpió Farida con impaciencia. «Escucha bien, mi esposo logró un favor con uno de los administradores del palacio. Pueden incluirte como servidora ceremonial durante el evento. Es una oportunidad única. Estarás dentro del palacio. Verás cosas que la gente de tu condición jamás ve. Quién sabe, tal vez algún noble rico se fije en ti y puedas hacer un buen matrimonio. Tu padre era mi cuñado, y no puedo permitir que su hija muera cosiendo harapos en esta pocilga». Las palabras de Farida eran duras, pero Amira sabía que debajo de aquella rudeza había algo parecido al afecto. Su tía nunca había sido cariñosa, pero tampoco la había abandonado completamente después de la muerte de su padre. Le enviaba comida ocasionalmente, le conseguía clientes para sus costuras. A su manera torpe, intentaba cuidarla. «No sé, tía, yo no pertenezco a ese mundo». «Nadie pertenece a ningún mundo hasta que entra en él», respondió Farida, abriendo una de las cajas. «Te he traído un vestido. No es de seda ni tiene piedras preciosas, pero es digno, limpio, modesto, perfecto para una servidora ceremonial. También te traje un peine de madera y aceite de jazmín para tu cabello. El evento es en 5 días. Prepárate». Amira tomó el vestido entre sus manos. Era de lino color marfil, simple pero bien cosido, con bordados discretos en el cuello y las mangas. No era la prenda de una princesa, pero tampoco la de una mendiga. Era exactamente lo que ella era, alguien en medio de dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. «Está bien, tía, iré». Los 5 días pasaron como un suspiro. Amira lavó su cabello con agua de rosas que había guardado desde hacía meses. Trenzó sus largos mechados castaños en una sola línea que caía por su espalda y se vistió con el atuendo que su tía le había traído. No usó joyas porque no tenía ninguna. En su lugar, tomó algo que guardaba como tesoro, un pequeño ramo de flores secas que había recogido del jardín de su padre el día de su funeral. Las flores eran lavanda y romero, hierbas que él solía cultivar porque decía que purificaban el aire y el alma. Las ató con un hilo de lino y las sostuvo contra su pecho como si fueran un amuleto.
La mañana de la ceremonia, Amira caminó junto a su tía hacia el palacio. Las calles estaban abarrotadas de caravanas lujosas. Carruajes tirados por caballos blancos transportaban a doncellas cubiertas de velos de seda. Palanquines dorados cargados por esclavos llevaban a las hijas de los gobernadores provinciales. El aire olía a incienso y perfumes caros. El ruido de las conversaciones excitadas llenaba cada rincón. Amira se sentía pequeña, invisible, fuera de lugar. Cuando llegaron a las puertas del palacio, los guardias revisaron los nombres en sus listas. Farida presentó los documentos falsificados que su esposo había conseguido. Amira fue registrada como servidora ceremonial asignada al salón principal. Le indicaron que debía permanecer de pie al final del salón, cerca de las columnas, lista para asistir si alguna doncella necesitaba agua o abanicos. No debía hablar, no debía llamar la atención. Debía ser como el aire, presente pero imperceptible. El Salón del Trono de Narilla era una obra maestra de la arquitectura. Columnas de mármol blanco sostenían un techo decorado con mosaicos de oro y lapislázuli, que representaban constelaciones antiguas. El piso era de piedras pulidas tan brillantes que reflejaban como espejos. Ventanas arqueadas permitían que la luz del sol entrara en ángulos perfectos, creando un juego de sombras y claridad que parecía divino. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba el trono del sultán, una silla tallada en ébano negro incrustada con marfil y rubíes. Las doncellas comenzaron a llegar en grupos organizados por provincias. Cada una era más deslumbrante que la anterior. Llevaban vestidos de sedas carmesí, turquesa, dorado. Sus cabellos estaban adornados con diademas de perlas. Sus cuellos brillaban con collares de esmeraldas. Sus rostros habían sido pintados por expertos. Labios rojos como granadas. Ojos delineados con col oscuro. Mejillas sonrojadas con polvos de rosa. Caminaban con la cabeza alta, conscientes de su belleza, seguras de su valía. Cada una creía que sería ella quien conquistaría el corazón del sultán. Amira observaba todo desde su rincón junto a las columnas. Sostenía su ramo de flores secas con ambas manos, manteniéndolo cerca de su pecho como un escudo invisible. No envidiaba a aquellas mujeres. No deseaba ser como ellas. Solo quería que todo terminara pronto para poder regresar a su casa, a su vida tranquila, al recuerdo de su padre. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto más alto, sonaron las trompetas ceremoniales. Los tambores resonaron. Las puertas principales del salón se abrieron de par en par, y el sultán Idrán hizo su entrada. El monarca tenía 35 años. Pero su rostro mostraba el peso de alguien que había vivido mucho más. Era alto, de hombros anchos, con una barba negra cuidadosamente recortada y ojos color ámbar que parecían capaces de atravesar las mentiras. Vestía túnicas de terciopelo oscuro bordadas con hilos de plata. En su cabeza, un turbante blanco adornado con una esmeralda del tamaño de un huevo. Caminaba con la autoridad de quien nunca había tenido que pedir nada, pero en su mirada había algo más: cansancio, una fatiga profunda que ningún lujo podía curar. Idrán había pasado 15 años en el trono, había conquistado territorios, había firmado tratados, había enriquecido el reino, pero cada día se sentía más solo, rodeado de consejeros que solo le decían lo que querían escuchar. Servido por personas que lo adulaban por obligación, contemplado por mujeres que veían en él solo poder y riqueza. Nunca había conocido a alguien que lo mirara como hombre y no como monarca, y esa soledad había comenzado a pudrirlo por dentro. La ceremonia comenzó. El sultán caminó lentamente entre las filas de doncellas, acompañado por sus consejeros.
Cada joven inclinaba la cabeza al verlo pasar, pero levantaba los ojos lo suficiente para asegurarse de que él notara su rostro, su sonrisa, su belleza. Algunas recitaban poemas que habían memorizado. Otras simplemente sonreían con labios pintados de carmesí. Todas competían en silencio por el mismo premio. Idrán las miraba sin verdadero interés. Veía belleza, sí. Veía elegancia, pero no veía autenticidad. Todas parecían versiones intercambiables de la misma fantasía prefabricada. Ninguna le provocaba nada más que indiferencia cortés. Caminó durante lo que parecieron horas, fila tras fila, provincia tras provincia. Su expresión se volvía más fría con cada paso. Los consejeros comenzaban a preocuparse. ¿Y si el sultán no elegía a nadie? ¿Y si toda aquella ceremonia gigantesca resultaba en nada? Entonces, cuando ya había recorrido casi todo el salón, Idrán vio algo diferente. Al final, cerca de las columnas, había una figura que no intentaba llamar su atención. Una joven con un vestido sencillo de lino, sin joyas, sin adornos, con la cabeza inclinada de verdad. No en aquella inclinación estratégica que permitía miradas furtivas, sino en una reverencia genuina. Sostenía algo entre sus manos, flores secas. El sultán se detuvo. Por primera vez en toda la ceremonia, sintió curiosidad real. Caminó hacia ella, dejando atrás a las últimas doncellas nobles. Los consejeros lo siguieron, confundidos. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. ¿Por qué se dirigía hacia las columnas, hacia la zona de las servidoras? Idrán se plantó frente a Amira. Ella no levantó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente alrededor del ramo de lavanda y romero. Podía sentir la presencia del sultán frente a ella como una tormenta a punto de estallar, pero sus enseñanzas, la voz de su padre en su memoria, le recordaban: no mires, respeta con el alma, no con los ojos. El sultán habló. Su voz era profunda, resonante. ¿Por qué no me miras? El salón entero contuvo la respiración. Todas las doncellas giraron sus cabezas hacia la escena imposible que se desarrollaba al final del recinto. Amira tragó saliva. Su garganta estaba seca, pero cuando habló, su voz salió serena, firme, sincera. Porque mi padre me enseñó que la grandeza no se mira a los ojos, se respeta con el alma. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Nadie se atrevía a respirar. El sultán Idrán miró fijamente a aquella joven de vestido simple que acababa de decirle algo que nadie más se había atrevido a decir en toda su vida: que su grandeza merecía más que una mirada, que merecía respeto verdadero. Por primera vez en años, el monarca sonrió. No una sonrisa política, no un gesto calculado, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado como el amanecer ilumina el desierto. Y entonces, ante 1000 doncellas atónitas, ante consejeros petrificados, ante todo el peso de las tradiciones del imperio, el sultán Idrán hizo lo impensable. Se arrodilló. Descendió sobre una rodilla frente a aquella joven sin oro, sin título, sin nada más que la verdad en sus palabras, y pronunció las palabras que cambiarían todo. Entonces, si no levantas la mirada ante un rey, permíteme a mí bajarla ante una reina. El mundo de Amira se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Las flores secas cayeron de sus manos temblorosas, y por primera vez desde que había entrado al palacio, levantó los ojos. Lo que vio no fue a un sultán, fue a un hombre cansado de mentiras, hambriento de verdad, arrodillado ante ella con una esperanza tan frágil como hermosa en su mirada. Y en ese momento, ambos supieron que nada volvería a ser igual. La noticia salió del palacio como una flecha envenenada y atravesó todo el reino antes del anochecer. Para cuando el sol se ocultó tras las montañas del oeste, cada rincón de Naría hervía con la misma historia imposible. El sultán Idrán se había arrodillado ante una servidora sin nombre.
no ante una princesa extranjera, no ante la hija de algún gobernador poderoso, sino ante una muchacha vestida de lino que nadie conocía y que no tenía ni una sola joya adornando su cuerpo. En las mansiones nobles, las madres lloraban de rabia, mientras sus hijas destrozaban los vestidos caros que jamás cumplieron su propósito. Los joyeros que habían vendido fortunas en collares y brazaletes maldecían al sultán por hacer inútiles sus obras maestras. Los perfumistas veían cómo sus frascos más costosos quedaban olvidados en tocadores lujosos. Meses de preparación, años de sueños, fortunas completas invertidas en la esperanza de convertirse en reina, todo reducido a cenizas por el capricho de un monarca que había elegido la humildad sobre la pompa. Pero la verdadera tormenta no estaba en las casas de los nobles, estaba dentro del propio palacio. Los consejeros del sultán se reunieron en emergencia aquella misma noche. 7 hombres ancianos, cada uno representando una de las familias fundadoras del reino, se sentaron alrededor de una mesa de cedro en la sala privada de audiencias. Sus rostros reflejaban una mezcla de pánico y furia contenida. El más viejo de todos, un hombre llamado Rashid, con barba blanca como la nieve y ojos grises que habían visto 4 sultanes antes de Idrán, golpeó la mesa con su bastón. «Esto es una catástrofe», declaró con voz temblorosa de indignación. «El sultán ha insultado a todas las familias nobles del imperio, ha convertido la ceremonia más sagrada de nuestra tradición en una burla, ha escupido sobre siglos de protocolo. Peor aún», agregó otro consejero llamado Malik, un hombre fornido con cicatrices de batallas antiguas. «Ha mostrado debilidad. Un sultán que se arrodilla es un sultán que puede ser derrocado. Los enemigos del reino verán esto como una señal de que Idrán ha perdido el juicio. Debemos convencerlo de que rectifique», intervino un tercero, «que declare que todo fue una prueba, que diga que quería ver quién de las verdaderas doncellas nobles mostraría humildad genuina, que elija a una de ellas y envíe a esa muchacha de regreso a la posilga de donde salió». Los murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Todos coincidían. Había que revertir el daño antes de que fuera demasiado tarde. Pero ninguno se atrevía a ser el primero en enfrentar al sultán con esas exigencias. Idrán podía ser joven, pero su temperamento era legendario. No toleraba que le dijeran qué hacer. Finalmente, Rashid tomó la responsabilidad. Al amanecer siguiente, solicitó audiencia privada con el monarca. Idrán lo recibió en su cámara personal, un espacio amplio decorado con tapices que narraban las conquistas de sus ancestros. El sultán estaba de pie junto a la ventana, observando los jardines bañados por la primera luz del día. No se volteó cuando Rashid entró. «Mi sultán», comenzó el anciano con una reverencia, «vengo en nombre del consejo. Tenemos preocupaciones graves sobre los acontecimientos de ayer». «Lo sé», respondió Idrán sin apartar la vista del jardín, «y no me importan, pero mi señor debe entender las implicaciones. Las familias nobles se sienten humilladas. Los tratados comerciales con las provincias están en peligro. Varios gobernadores amenazaron con retirar sus tributos si usted no...» «¿Sino qué, Rashid?», interrumpió el sultán, girándose finalmente para enfrentar al anciano. «Si no elijo a una de sus preciosas hijas adornadas como árboles de oro, si no me caso con alguien que me ve como un trono con piernas, si no perpetúo el mismo teatro falso que ha envenenado este palacio durante generaciones. Mi sultán, con todo respeto, esa muchacha no es nadie, no tiene linaje, no tiene educación, no tiene algo que ninguna de esas doncellas tiene», cortó Idrán, acercándose a Rashid con paso firme. «Tiene verdad. Cuando le pregunté por qué no me miraba, pudo haber dicho cualquier mentira bonita para ganar mi favor. Pudo haber adulado. Pudo haber coqueteado. Pero dijo la verdad. Y eso, anciano, es más valioso que todo el oro de tus nobles juntos.
Rashid apretó su bastón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, ¿qué planea hacer con ella? Planeo conocerla, respondió el sultán simplemente. Planeo descubrir si esa verdad que vi en un momento se sostiene con el tiempo. Y si así es, planeo hacer algo que ningún sultán de mi línea ha hecho jamás: elegir esposa por amor y no por conveniencia. El anciano consejero sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero sabía que no había nada más que decir. Cuando Idran tomaba una decisión, nada lo hacía cambiar de opinión. Se inclinó en una reverencia tensa y salió de la cámara sin otra palabra. Esa misma mañana, el sultán dio una orden que sacudió aún más los cimientos del palacio. Amira permanecería como su consejera personal. Se le asignaría una habitación en el ala este, se le proporcionaría ropa adecuada y tendría acceso libre a la biblioteca real. Cada tarde, después de atender los asuntos del reino, el sultán dedicaría 2 horas a conversar con ella en privado. La reacción fue inmediata y explosiva. Las doncellas que aún permanecían en el palacio esperando alguna oportunidad sintieron cómo sus últimas esperanzas se evaporaban. Algunas lloraron con tal intensidad que enfermaron. Otras rompieron espejos en arranques de furia. Varias partieron de regreso a sus provincias jurando venganza contra aquella intrusa sin nombre que les había robado el destino que consideraban suyo por derecho. Pero las más peligrosas fueron las que se quedaron, las que decidieron que si no podían tener al sultán, al menos destruirían a quien sí lo tendría. Lady Yasmín era la más bella de todas las doncellas rechazadas. Hija del gobernador de la provincia del norte, había llegado al palacio convencida de que el trono era suyo por derecho divino. Su belleza era legendaria: piel como la leche, ojos verdes como esmeraldas, cabello negro como la noche sin luna. Había rechazado a docenas de pretendientes esperando convertirse en reina. Y ahora, toda esa espera había sido en vano por culpa de una campesina insignificante. La noche después de que Amira se instaló en el palacio, Yasmín reunió a un grupo de doncellas igualmente furiosas en sus aposentos privados. Eran 6 en total, todas hijas de familias poderosas, todas sintiéndose traicionadas por el destino. No podemos permitir que esto continúe, declaró Yasmín, paseándose frente a las demás como una general planificando batalla. Esa muchacha es una bruja, tiene que serlo. No hay otra explicación para que el sultán actuara tan fuera de sí. Pero no tenemos pruebas, objetó una de las doncellas, una joven llamada Laila. Las pruebas se fabrican, respondió Yasmín con una sonrisa fría. Comenzaremos esparciendo rumores. Diremos que la vimos murmurando encantamientos, que lleva amuletos oscuros escondidos bajo su ropa, que su padre era un hechicero disfrazado de escriba. Si logramos que suficientes personas crean que es una bruja, el sultán no tendrá más remedio que deshacerse de ella. La superstición es más poderosa que la razón en este reino. Las demás asintieron, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de las velas. El plan estaba en marcha. Mientras las conspiraciones se tejían en las sombras, Amira experimentaba un mundo completamente nuevo. Su habitación en el ala este era más grande que toda la casa donde había vivido con su padre. Las paredes estaban cubiertas con tapices bordados. La cama tenía un dosel de seda. Había una ventana amplia que daba a los jardines reales, donde fuentes de mármol cantaban con el agua corriente y pavos reales paseaban entre rosales antiguos. Le habían proporcionado varios vestidos, todos sencillos, pero de calidad infinitamente superior a cualquier cosa que hubiera usado. Una sirvienta joven llamada Nadia fue asignada para atenderla. La muchacha era tímida pero amable, y rápidamente le explicó a Amira las reglas básicas del palacio: dónde podía caminar, a qué hora servían las comidas, cómo debía dirigirse a los nobles si se cruzaba con alguno. Pero señorita,
agregó Nadia en voz baja, mirando nerviosamente hacia los pasillos. Tenga cuidado. Hay mucha gente que no está contenta con su presencia aquí. Escuché a algunas damas nobles hablar de usted con palabras feas. Dicen que es una hechicera. Amira sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respiró profundo, recordando las palabras de su padre. La verdad siempre prevalece sobre la mentira, aunque tome tiempo. Gracias por advertirme, Nadia. Seré cuidadosa. La primera tarde de su nueva vida, un guardia vino a buscarla para llevarla a la biblioteca real. El sultán la esperaba allí. El corazón de Amira latía tan fuerte que pensó que se escucharía por todo el palacio mientras caminaba por los interminables pasillos de mármol. Cada paso la acercaba más a un hombre que había trastornado su mundo entero con un gesto imposible. La biblioteca era un espacio majestuoso. Estanterías de cedro del suelo al techo contenían miles de manuscritos. El olor a pergamino antiguo y tinta llenaba el aire. Ventanas altas permitían que la luz del atardecer creara patrones dorados sobre las mesas de lectura. Y allí, junto a una de esas ventanas, estaba el sultán Idran. No vestía sus túnicas ceremoniales. Llevaba ropa simple, una camisa de lino blanco y pantalones de algodón oscuro. Parecía más joven así, más humano. Amira, dijo al verla entrar, y su voz sonaba diferente sin el eco de los salones ceremoniales. Gracias por venir. Mi sultán, respondió ella haciendo una reverencia profunda. Por favor, no, pidió él, acercándose. Cuando estemos solos, solo Idran. Los títulos son prisiones disfrazadas de honor. Quiero conocer a la persona que vio ayer, no a una súbdita asustada. Amira levantó la mirada, encontrándose con aquellos ojos color ámbar que la habían mirado con tanta intensidad durante la ceremonia. Había bondad en ellos y soledad, una soledad tan profunda que dolía verla. Está bien, susurró ella. Idran. El sultán sonrió. Y durante las siguientes 2 horas hablaron. Idran le preguntó sobre su vida, sobre su padre, sobre las historias que él le contaba. Amira habló con una sinceridad que jamás había mostrado ante nadie más. Le contó sobre las noches junto a la ventana, escuchando poemas antiguos a la luz de las velas, sobre cómo su padre le enseñó que las palabras podían construir mundos más hermosos que cualquier palacio, sobre la soledad que sintió cuando él murió, como si una parte de su alma se hubiera ido con él. Idran escuchaba con una atención absoluta. Nadie le había hablado así jamás, sin adulación, sin agendas ocultas, solo verdad pura derramándose como agua fresca en un desierto. Tu padre era un sabio, dijo finalmente. Los escribas son los verdaderos guardianes del conocimiento. Preservan las historias que dan sentido al mundo. Yo tengo bibliotecas enteras, pero nadie que me lea con el corazón que tú describes. Podría leerte, ofreció Amira tímidamente. Si quisieras. Los ojos del sultán brillaron. Me encantaría. Y así comenzó un ritual que se repetiría cada tarde durante las siguientes semanas. Amira llegaba a la biblioteca después de que Idran terminara sus deberes administrativos. Ella elegía un manuscrito antiguo, poemas sufíes, crónicas de reinos olvidados, fábulas del desierto, y leía con la misma voz suave pero clara que su padre había usado con ella. Idran cerraba los ojos y se dejaba llevar por aquellas palabras, sintiendo cómo algo dentro de él, que había estado muerto durante años, comenzaba a despertar lentamente. Hablaban de filosofía, de la naturaleza del poder, de la diferencia entre gobernar con miedo y gobernar con amor. Amira tenía una sabiduría que no venía de libros académicos, sino de haber vivido en la pobreza, de haber conocido el dolor, de haber entendido desde muy joven que la vida era frágil y preciosa. ¿Sabes?, le confesó Idran una tarde mientras observaban el atardecer desde la ventana de la biblioteca. Antes de conocerte, había olvidado cómo se siente hablar con alguien sin máscaras.
Todos en este palacio dicen lo que creen que quiero escuchar. Todos tienen una agenda, todos quieren algo de mí, pero tú solo eres. Y eso es el regalo más grande que alguien me ha dado jamás. Amira sintió un calor expandirse por su pecho. No era atracción física, era algo más profundo. Reconocimiento. Dos almas solitarias que se habían encontrado en medio del caos y descubrían que podían sanar juntas las heridas que el mundo les había causado. Pero fuera de aquella burbuja sagrada de la biblioteca, el veneno se esparcía. Los rumores que Yasmín y sus aliadas habían comenzado crecían como hongos venenosos después de la lluvia. Primero fueron susurros en los pasillos, luego conversaciones abiertas en los jardines, finalmente acusaciones apenas veladas en la mesa de los nobles. Escuché que la muchacha murmura palabras extrañas por las noches, decía una dama noble durante una cena. Mi sirvienta vio amuletos colgando de su ventana, agregaba otra. El sultán está hechizado, es obvio. Ningún hombre en su sano juicio rechazaría a Lady Yasmín por una campesina. Los guardias comenzaron a mirar a Amira con desconfianza. Algunos sirvientes se santiguaban cuando ella pasaba. Incluso Nadia, su sirvienta, parecía más nerviosa cada día. Una tarde, mientras Amira caminaba hacia la biblioteca para su encuentro diario con Idran, escuchó voces furiosas provenientes de uno de los salones laterales. Se detuvo sin querer, reconociendo una de las voces. Era Rashid, el consejero anciano. Debe abrir los ojos, mi sultán. Toda la corte habla de brujería. La muchacha lo tiene embrujado. Suficiente, respondió la voz de Idran, fría como el acero. No toleraré más de esta superstición ridícula. Amira es sabia, educada y honesta. Si eso es brujería, entonces deberían brujas gobernar este reino en lugar de nobles codiciosos. Está cometiendo un error que pagará caro, insistió Rashid. Los gobernadores provinciales amenazan con rebelión. Las familias nobles retiran su apoyo. Su propio ejército comienza a cuestionar su juicio. Entonces, que cuestionen, declaró Idran con voz resonante. Soy el sultán. Mi palabra es ley. Y he decidido que Amira permanecerá a mi lado. Cualquiera que tenga problema con eso puede presentar su renuncia y abandonar el palacio, incluyéndote a ti, viejo amigo. El silencio que siguió fue tan denso que Amira pudo sentirlo desde el pasillo. Luego escuchó pasos acercándose a la puerta. Se alejó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza, las palabras del sultán resonando en su mente. Él la estaba defendiendo, arriesgando su posición, su relación con la nobleza, quizás hasta la estabilidad de su reino. Todo por ella. Esa noche, Amira no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas que brillaban sobre los jardines del palacio. Por primera vez desde la muerte de su padre, no se sentía completamente sola. Pero el precio de esa compañía era más alto de lo que jamás imaginó. El sultán estaba sacrificando demasiado, y ella no sabía si era digna de tanto sacrificio. En otra ala del palacio, Yasmín también estaba despierta, pero sus pensamientos no eran de duda sino de determinación. Los rumores no estaban funcionando lo suficientemente rápido. Necesitaba algo más drástico, algo que obligara al sultán a actuar. Miró el pequeño frasco que guardaba en su joyero. Veneno de serpiente, conseguido en el mercado negro. Suficiente para enfermar a alguien gravemente, pero no matarlo. Si Amira caía enferma después de comer algo preparado especialmente para el sultán, todos pensarían que había intentado envenenarlo. Sería arrestada, juzgada, ejecutada. Yasmín sonrió en la oscuridad. El plan era perfecto, solo necesitaba el momento adecuado para ejecutarlo. El destino de Amira pendía de un hilo más delgado de lo que ella imaginaba, y la tormenta que se avecinaba amenazaba con destruir no solo su vida, sino el corazón mismo del reino de Naría. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego para el alma de Amira.
Los rumores de brujería habían prendido como llamas en un bosque seco, consumiendo cualquier posibilidad de que fuera aceptada en la corte. Cada mañana traía nuevas humillaciones, cada tarde nuevos desprecios. Los nobles que se cruzaban con ella en los pasillos desviaban la mirada con desprecio evidente. Las damas de la corte recogían sus vestidos, como si temieran contaminarse con solo rozarla. Los sirvientes murmuraban bendiciones cuando ella pasaba, como si su presencia invocara fuerzas oscuras. La llamaban con nombres crueles que se repetían en susurros por todo el palacio. La mendiga del sultán, la bruja sin oro, la impostora de lino, la reina de harapos. Cada apodo era una puñalada diseñada para recordarle que no pertenecía a aquel mundo de mármol y sedas, que su presencia era una ofensa contra el orden natural de las cosas. Los banquetes se convirtieron en su tormento más visible. Los nobles organizaban cenas fastuosas en el gran comedor del palacio, eventos donde la comida abundaba en mesas largas cubiertas de manteles bordados con hilos de plata, corderos enteros asados con especias de tierras lejanas, torres de frutas exóticas, vinos que costaban más que lo que su padre había ganado en toda su vida. Y aunque técnicamente Amira tenía permitido asistir como consejera del sultán, jamás recibía invitación formal. Las pocas veces que se atrevió a entrar al comedor durante esos eventos, el silencio caía como una guillotina. Todas las conversaciones se detenían. Todos los ojos se clavaban en ella con hostilidad apenas contenida. Nadie le ofrecía un asiento. Nadie le dirigía la palabra. Permanecía de pie junto a las columnas, invisible y visible al mismo tiempo, hasta que la vergüenza la obligaba a retirarse. Lady Jasmine era la arquitecta principal de estas crueldades. Organizaba las cenas con el propósito específico de excluir a Amira. Se aseguraba de que todas las damas nobles supieran exactamente cómo tratarla, con desprecio elegante, con desdén educado, con ese tipo de violencia silenciosa que no deja marcas visibles, pero destruye el espíritu lentamente. Una tarde, mientras Amira caminaba por los jardines buscando un momento de paz, lejos de las miradas hostiles, escuchó risas provenientes del pabellón de las rosas. Se acercó sin querer, atraída por la curiosidad. Allí encontró a Yasmín rodeada de sus aliadas, todas vestidas con sedas coloridas, bebiendo té perfumado en tazas de porcelana fina. «Miren quién viene», anunció Yasmín al verla, su voz dulce como miel envenenada. «La consejera especial del sultán. Dime, querida, ¿te ha enseñado ya a leer o sigues moviendo los labios como campesina analfabeta?» Las demás rieron. Amira sintió el calor subir a sus mejillas, pero no respondió. Su padre le había enseñado que el silencio era a veces la respuesta más poderosa. Intentó alejarse, pero Yasmín no había terminado. «Oh, no te vayas tan rápido. Queremos conocerte mejor. Después de todo, eres tan importante para nuestro querido sultán. Dime, ¿qué tipo de hechizos usas? ¿Hierbas en su comida? ¿Palabras susurradas mientras duerme? ¿O simplemente te acuestas con él y dejas que la lujuria haga el trabajo sucio?» El golpe fue tan brutal que Amira sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero se negó a darles esa satisfacción. Levantó la barbilla, miró directamente a Yasmín con una dignidad que la otra mujer nunca podría comprender y habló con voz firme. «No necesito hechizos cuando tengo algo que tú jamás tendrás: la verdad». Y se alejó antes de que las lágrimas pudieran traicionarla. Pero apenas llegó a su habitación, se derrumbó. Lloró como no había llorado desde la muerte de su padre. No por las palabras crueles, sino porque comenzaba a creer que tenían razón, que no pertenecía allí, que su presencia solo estaba causando problemas al hombre que había mostrado bondad hacia ella, que quizás lo mejor sería partir antes de que todo el reino se desmoronara por su culpa.
Si estás disfrutando esta historia, regálanos un like para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Esa misma noche, Idran notó algo diferente en Amira durante su encuentro en la biblioteca. Ella leía los poemas con la misma voz suave de siempre, pero sus ojos estaban hinchados. Su sonrisa no alcanzaba su mirada. Las manos le temblaban ligeramente al pasar las páginas del manuscrito antiguo. «Amira», dijo él, interrumpiendo la lectura. «¿Qué sucede?» «Nada, mi sultán. Solo estoy cansada». «No me mientas», pidió Idran, acercándose a ella. «Puedo ver el dolor en tus ojos. Alguien te ha lastimado». Ella cerró el libro lentamente, respirando profundo. Durante un largo momento consideró guardar silencio, pero la sinceridad que había construido entre ellos no le permitía mentir. «Me llaman bruja», susurró finalmente. «Dicen que te tengo hechizado, que soy una impostora, una mendiga sin derecho a respirar el mismo aire que los nobles. Y tal vez tienen razón, Idran. Tal vez debería regresar a mi casa antes de que mi presencia cause más daño a tu reino». El sultán sintió una furia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para controlarla. Cuando los abrió nuevamente, había determinación en su mirada. «Escúchame bien, Amira. Esas personas que te insultan son las verdaderas impostoras. Llevan joyas, pero tienen corazones de piedra. Visten sedas, pero sus almas están podridas. Tú tienes más valor en un solo mechón de tu cabello que todas ellas juntas en sus cuerpos cubiertos de oro. Pero soy solo, no eres solo nada», interrumpió él, tomando sus manos entre las suyas. «Eres la única persona en este palacio que me ha visto como hombre y no como monarca, la única que me ha hablado con verdad, la única con quien puedo ser yo mismo sin máscaras ni actuaciones. Y si eso hace de ti una bruja, entonces que me condenen por enamorarme de la magia». Amira sintió que el mundo se detenía. Enamorarse. Él había dicho enamorarse. «Idran, no puedes». «Puedo y lo hago», declaró él con firmeza. «He pasado 15 años gobernando este reino según las reglas de otros, casándome con quien dijeron que debía casarme, excepto que nunca lo hice porque ninguna me parecía real, comportándome como se esperaba, sacrificando mi felicidad por el bien del imperio. Pero contigo descubrí algo. Un reino que exige que su gobernante sea miserable no merece ser gobernado. Y una nobleza que rechaza la bondad en favor del linaje no merece respeto». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amira ahora, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de algo que no se atrevía a nombrar todavía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz quebrada. «Voy a terminar con esto», respondió Idran. «Mañana, frente a toda la corte. Voy a demostrarles que el amor verdadero vale más que todas sus tradiciones podridas». Pero Yasmín no estaba dispuesta a esperar hasta mañana. Esa misma noche puso en marcha la fase final de su plan. Había conseguido acceso a las cocinas a través de un sirviente sobornado. El veneno de serpiente esperaba en el pequeño frasco que guardaba bajo su almohada. Solo necesitaba el momento perfecto. La oportunidad llegó cuando se enteró de que el sultán había ordenado un té especial para Amira, una mezcla de hierbas que ayudaba a calmar los nervios. La bandeja sería llevada a la habitación de la muchacha después de la medianoche. Yasmín interceptó al sirviente en un pasillo oscuro, lo amenazó con acusarlo de robo si no cooperaba, y vertió 3 gotas del líquido transparente en la tetera de porcelana. «Si alguien pregunta, dirás que la viste agregar algo al té del sultán», susurró Yasmín. «Dirás que planeaba envenenarlo. Tu testimonio será suficiente para condenarla». El sirviente, aterrado, asintió y continuó su camino hacia la habitación de Amira. Yasmín regresó a sus aposentos con una sonrisa triunfante. Para mañana, la campesina estaría arrestada o muerta, y el sultán finalmente abriría los ojos. Pero el destino tiene formas de proteger a los inocentes.
Nadia, la sirvienta personal de Amira, había notado movimientos extraños en los pasillos durante las últimas noches. Hombres que no debían estar allí, conversaciones susurradas que cesaban cuando alguien se acercaba. Su instinto le decía que algo malo estaba por suceder. Esa noche decidió quedarse despierta, vigilando desde una esquina oscura cerca de la habitación de su señora. Vio cuando el sirviente trajo la bandeja del té. Notó cómo sus manos temblaban, cómo miraba nerviosamente hacia atrás antes de tocar la puerta. Algo estaba mal, muy mal. En cuanto el sirviente se alejó, Nadia entró rápidamente a la habitación. Amira estaba sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos, sin prestar atención a la bandeja recién entregada. «Señorita», dijo Nadia con urgencia, «no beba ese té». Amira la miró sorprendida. «¿Por qué no?» «Porque creo que está envenenado», susurró la sirvienta acercándose. «Vi al hombre que lo trajo. Actuaba extraño, asustado, como si acabara de cometer un crimen». Amira sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró la tetera de porcelana decorada con flores pintadas. Se veía completamente inocente. Pero si Nadia tenía razón, «Debemos decirle al sultán», dijo Amira, poniéndose de pie. «No», respondió Nadia rápidamente. «Si lo hacemos ahora, sin pruebas, podría parecer que usted está inventando excusas. Deje que yo investigue primero. Mañana tendremos respuestas». La muchacha tomó la tetera y la escondió en un armario. Luego fue a buscar al guardia de mayor confianza del sultán, un hombre llamado Hassan, que había servido a Idran desde el primer día de su reinado. Le contó todo. Hassan, experimentado en intrigas palaciegas, supo inmediatamente que estaban ante una conspiración. Ordenó arrestar discretamente al sirviente que había traído el té. El hombre, bajo presión, confesó todo. Nombró a Lady Yasmín como la arquitecta del plan. Al amanecer, cuando el palacio despertaba, Hassan se presentó en la cámara del sultán con la evidencia completa: el frasco de veneno, el testimonio del sirviente, la tetera intacta que sería analizada por los médicos de la corte. Todo apuntaba a un intento de asesinato disfrazado como autoenvenenamiento. La furia de Idran fue monumental. No gritó, no rompió cosas. Su rabia era fría, controlada, más aterradora que cualquier explosión de temperamento. Ordenó que Lady Yasmín y todas sus cómplices fueran arrestadas inmediatamente, que el consejo completo fuera convocado y que toda la corte se reuniera en el gran salón del trono antes del mediodía. Había llegado el momento de poner fin a aquella farsa. Cuando el sol alcanzó su cenit, el salón del trono estaba completamente lleno. Nobles, sirvientes, guardias, todos apretujados para presenciar lo que sería sin duda un momento histórico. Yasmín y sus 5 aliadas estaban de pie frente al trono, con cadenas en las muñecas, los rostros pálidos de terror. Los consejeros ocupaban sus lugares habituales, aunque Rashid parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. El sultán Idran entró con paso firme, vestido con sus túnicas ceremoniales más imponentes, pero no estaba solo. A su lado, vestida con un sencillo vestido blanco que brillaba como la luna, caminaba Amira. Los murmullos explotaron inmediatamente, pero el sultán levantó una mano y el silencio cayó como plomo. «Ciudadanos de Naria», comenzó con voz resonante que llenaba cada rincón del salón. «Estamos aquí porque ayer se cometió un crimen atroz, un intento de asesinato contra la mujer que está a mi lado. Las responsables están frente a ustedes, encadenadas como merecen». Yasmín intentó hablar, pero un guardia le puso una mano en el hombro, silenciándola. «Pero el verdadero crimen», continuó Idran, «no comenzó ayer, comenzó hace semanas, cuando decidieron que una persona vale más que otra por el oro que lleva encima. Cuando convirtieron la bondad en algo digno de burla y la humildad en motivo de desprecio. El sultán bajó de la plataforma del trono y caminó entre la multitud.
mirando directamente a los nobles que habían participado en las humillaciones. Durante años gobernó según sus reglas. Me casaría con quien ustedes eligieran. Mantendría las tradiciones que ustedes consideraban sagradas. Sacrificaría mi felicidad por su aprobación. Pero ya no más. Se detuvo frente a Rashid. Me dijiste que cometía un error, que Amira no era digna, que arriesgaba el reino por una campesina, pero te equivocaste, viejo amigo. El verdadero error fue permitir que este palacio se convirtiera en un nido de serpientes disfrazadas con joyas. Regresó junto a Amira, tomándola de la mano frente a todos. Los murmullos volvieron a explotar, pero más fuertes esta vez. Idran no les prestó atención. Hoy declaro ante todos ustedes, dijo, su voz llena de convicción absoluta, que elegiré esposa no por su linaje ni por sus joyas, sino por la verdad de su alma. Y he encontrado esa verdad en Amira, hija de un escriba humilde que me enseñó algo que ninguno de ustedes pudo, que la grandeza no se mide en oro, sino en honestidad. Idran hizo una señal. Un grupo de jardineros entraron al salón cargando cestas llenas de flores frescas del jardín real, rosas blancas, jazmines, lirios, todas las flores más hermosas que crecían en los terrenos del palacio. Bajo la mirada atónita de la corte, el sultán comenzó a tejer una corona. Sus manos, acostumbradas a firmar decretos y empuñar espadas, trabajaban con torpeza pero con amor absoluto, entrelazando pétalos y tallos hasta formar un círculo perfecto. Cuando terminó, se arrodilló nuevamente frente a Amira, tal como lo había hecho el día que se conocieron. Pero esta vez no había sorpresa en su gesto, solo determinación pura. Amira, dijo con voz clara para que todos escucharan. El día que te conocí, me arrodillé ante la humildad, hoy me arrodillo ante el amor, y pido frente a todo mi reino que aceptes convertirte en mi esposa, no porque necesite una reina, sino porque te amo con cada fibra de mi ser. Y prefiero gobernar solo el resto de mi vida que gobernar sin ti a mi lado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Amira. Miró al hombre arrodillado frente a ella, al sultán que estaba sacrificando todo por amarla, y supo que no había otra respuesta posible. Sí, susurró, 1000 veces sí. Idran se puso de pie y colocó la corona de flores sobre su cabeza. Brillaba más que cualquier diadema de oro. Olía a vida nueva, era perfecta. Que todo el reino sepa, declaró el sultán, girándose para enfrentar a la corte, que Amira será mi esposa y su reina. La proclamo la reina del silencio, símbolo eterno de que la pureza del alma vale más que todo el oro del mundo. Y cualquiera que tenga problema con esto puede abandonar el palacio ahora mismo. Nadie se movió. El silencio era absoluto. Y entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era un guardia joven. Luego otro sirviente se unió, y otro, hasta que el aplauso se extendió por todo el salón, no de los nobles avergonzados, sino de la gente común. Los guardias, los sirvientes, los cocineros, los jardineros, todos aquellos que habían visto la bondad en Amira y reconocían la valentía en su sultán. Yasmín y sus aliadas fueron desterradas del reino esa misma tarde. Varios nobles arrogantes abandonaron el palacio voluntariamente, incapaces de aceptar el nuevo orden. Pero por cada uno que se fue, 100 personas comunes celebraron. Porque por primera vez en la historia de Nariá, el amor había triunfado sobre el protocolo. Y mientras el sol se ponía sobre el palacio, el sultán Idran besaba a su futura esposa bajo una lluvia de pétalos de rosa que los jardineros lanzaban desde los balcones, celebrando el inicio de una nueva era donde el corazón valía más que la corona. La boda se celebró 3 lunas después de aquel día memorable en el Salón del Trono. No fue como las ceremonias tradicionales que el reino había conocido durante siglos. No hubo procesiones de elefantes decorados con oro, no se exhibieron dotes imposibles en plazas públicas.
no vinieron delegaciones extranjeras cargadas de regalos ostentosos para impresionar a los novios. En su lugar, Idrán y Amira se casaron al amanecer en el jardín del palacio, rodeados únicamente por aquellos que habían demostrado lealtad genuina. Guardias honestos, sirvientes humildes, jardineros que cuidaban las flores con amor, y Nadia, quien lloró de felicidad durante toda la ceremonia. El gran visir que ofició el matrimonio leyó versos del libro de la sabiduría antigua, poemas sobre dos almas que se reconocen a través del tiempo y el espacio. Amira llevaba un vestido blanco simple pero hermoso, bordado con hilos de plata que representaban estrellas. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, adornado con las mismas flores silvestres que había sostenido el día que conoció a Idrán. El sultán vestía túnicas de lino color marfil, sin la pompa habitual de sus atuendos ceremoniales. Parecía más joven, más libre, como si finalmente hubiera dejado caer el peso de las expectativas ajenas. Cuando se dijeron los votos, sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de significado profundo. «Prometo verte siempre con el alma y no solo con los ojos», dijo Idrán, sosteniendo las manos de Amira entre las suyas. «Prometo recordarte cada día que la grandeza no está en el trono, sino en el corazón que late bajo la corona», respondió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas de felicidad que corrían por sus mejillas. Y así, ante el cielo que comenzaba a pintarse de rosa y dorado con los primeros rayos del sol, se convirtieron en esposos. El reino de Naria tenía finalmente una reina, pero no era la reina que nadie había imaginado. Los primeros meses del reinado conjunto fueron turbulentos. Varios gobernadores provinciales, aliados de las familias nobles que habían abandonado el palacio, intentaron organizar resistencia contra las nuevas políticas. Enviaron cartas amenazantes exigiendo el retorno a las tradiciones antiguas. Algunos incluso retuvieron tributos, esperando forzar al sultán a reconsiderar sus decisiones. Pero Idrán, fortalecido por el amor de Amira y convencido de la justicia de su causa, no cedió ni un milímetro. Convocó a los gobernadores rebeldes a una reunión en el palacio. Cuando llegaron, esperando encontrar un sultán debilitado y dispuesto a negociar, se encontraron con algo completamente diferente. Idrán los recibió en el salón del trono con Amira sentada a su lado en una silla igual de alta que la suya, símbolo visible de que gobernaban como iguales, y les habló con una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Han venido pensando que pueden presionarme para regresar al pasado», dijo, su voz resonando en el salón. «Pero se equivocan. El pasado está muerto. Lo que construiremos ahora será un reino donde el mérito vale más que el apellido, donde la bondad es más importante que el linaje, donde cualquier persona, sin importar su origen, puede aspirar a la grandeza si posee sabiduría y corazón noble». Los gobernadores intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Azar, se atrevió a objetar. «Pero mi sultán, las tradiciones existen por razones, mantienen el orden, dan estabilidad. Si cualquiera puede aspirar a cualquier cosa, habrá caos». «El caos ya existe», respondió Amira, hablando por primera vez. «Existe cuando niños brillantes mueren en la pobreza, mientras nobles mediocres desperdician fortunas. Existe cuando personas sabias son ignoradas porque sus padres no tenían títulos. Existe cuando el matrimonio se convierte en transacción comercial y el amor es considerado debilidad. Ese es el verdadero caos. Y nosotros lo terminaremos». Su voz era suave pero firme. Los gobernadores la miraron con sorpresa, algunos con desprecio apenas disimulado, pero ninguno pudo negar la verdad de sus palabras. Idrán continuó con la lista de reformas que implementarían. Se abolirían las ceremonias de las doncellas. En su lugar, los matrimonios serían decisiones privadas basadas en el amor mutuo.
Se establecerían escuelas en cada provincia donde los hijos de familias pobres podrían aprender a leer y escribir gratuitamente. Los impuestos serían redistribuidos para construir hospitales y bibliotecas públicas. Los puestos de gobierno se asignarían por mérito demostrado, no por herencia, y cualquier noble que abusara de su posición sería juzgado con las mismas leyes que un ciudadano común. Algunos gobernadores aceptaron las nuevas reglas, reconociendo la inevitabilidad del cambio. Otros renunciaron a sus puestos y se retiraron a sus tierras privadas, amargados pero impotentes. Los que intentaron rebelarse abiertamente fueron reemplazados por administradores elegidos por su competencia en lugar de su apellido. Y lentamente, con resistencia y dolor, pero también con esperanza creciente, el reino comenzó a transformarse. Amira se convirtió en una reina diferente a todas las que Naria había conocido. No se sentaba pasivamente durante las audiencias reales. Participaba activamente en las decisiones del gobierno. Leía los informes de las provincias con atención meticulosa. Proponía soluciones creativas a problemas antiguos. Su educación no venía de tutores palaciegos, sino de la vida misma, de haber conocido la pobreza, de entender el sufrimiento del pueblo común. Y esa perspectiva era invaluable. Estableció un consejo de mujeres sabias que asesoraba sobre asuntos que tradicionalmente habían sido ignorados: el cuidado de huérfanos, la protección de viudas, la educación de niñas. Visitaba personalmente los barrios pobres de la capital, caminando por las mismas calles donde había vivido con su padre, escuchando las necesidades reales de la gente. Los ciudadanos comunes la adoraban. La llamaban la reina del pueblo, la madre de los olvidados, la voz de los silenciados. Pero su título favorito siempre fue el que Idrán le había dado aquel día memorable: la reina del silencio. Porque en su silencio original, en su humildad de mantener la mirada baja, había estado la semilla de una revolución que cambiaría el reino para siempre. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. Idrán y Amira gobernaron juntos durante 32 años. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Criaron a sus hijos con los mismos valores que habían guiado su propio matrimonio. Les enseñaron que los títulos eran responsabilidades, no privilegios, que gobernar significaba servir, que el amor era la única riqueza que valía la pena acumular. El reino prosperó bajo su gobierno. Las escuelas públicas produjeron una generación de pensadores brillantes. Las bibliotecas se llenaron de manuscritos nuevos, escritos por gente que antes no habría tenido acceso a la educación. El comercio floreció porque las leyes justas protegían tanto a mercaderes ricos como a vendedores humildes. Las artes experimentaron un renacimiento porque los artistas ya no dependían del mecenazgo caprichoso de nobles aburridos. Pero como todas las cosas hermosas en este mundo, también llegó el ocaso. Idrán había sido un hombre fuerte en su juventud, pero los años y el peso del gobierno cobraron su precio. A los 67 años comenzó a debilitarse. Primero fue solo cansancio que duraba más de lo normal. Luego dolores en el pecho que ignoraba, pero que Amira notaba con preocupación creciente. Finalmente, una noche de invierno, mientras leían juntos en la biblioteca como habían hecho durante décadas, Idrán cerró el libro lentamente y miró a su esposa con una ternura infinita. «Sabes que me queda poco tiempo», dijo con voz tranquila. «No digas eso», respondió Amira, aunque su corazón ya sabía la verdad. «Amira, mi amor, mi alma, hemos tenido más felicidad de la que ningún rey tiene derecho a esperar. He vivido 32 años siendo verdaderamente feliz. Hay emperadores que gobiernan durante 50 años y mueren sin conocer un solo día de alegría genuina.
Yo tuve miles. Gracias a ti. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Amira, imparables como un río después de la tormenta. No estoy lista para perderte. Nadie está listo nunca, dijo Idran tomando su mano. Pero prométeme algo. Prométeme que continuarás gobernando, que seguirás siendo la voz de los que no tienen voz, que protegerás todo lo que construimos juntos. El pueblo te necesita, nuestros hijos te necesitan, y yo necesito irme en paz sabiendo que el reino quedará en las mejores manos posibles. Lo prometo, susurró ella, besando sus manos, pero nunca dejaré de amarte, ni un solo día hasta que vuelva a encontrarte. Nos encontraremos de nuevo, aseguró él con una sonrisa débil, en algún jardín lleno de flores silvestres, y volveré a arrodillarme ante ti, una y otra vez, por toda la eternidad. 3 días después, el sultán Idran murió mientras dormía, con Amira sosteniendo su mano. El reino entero lloró la pérdida del gobernante que había transformado siglos de tradición corrupta en un futuro lleno de esperanza. Pero nadie lloró tanto como la mujer que había sido su esposa, su compañera, su igual en todo. Amira ordenó que grabaran en su tumba de mármol blanco las palabras exactas que Idran le había dicho aquella primera noche, cuando todo comenzó. Me arrodillé ante quien no levantó la mirada, porque solo los ojos que no buscan el poder pueden ver el alma de un rey. La reina continuó gobernando sola durante 20 años más. Tenía 60 cuando Idran murió, pero su mente permanecía afilada como espada recién forjada. Completó las reformas que habían iniciado juntos. Vio crecer a sus nietos. Observó cómo el reino que habían transformado se convertía en ejemplo para otras naciones. Gobernantes de tierras lejanas enviaban delegaciones para estudiar las leyes de Naría, para entender cómo un reino podía prosperar cuando priorizaba la justicia sobre el privilegio. Pero cada día, sin falta, Amira visitaba el jardín donde se habían casado. Se sentaba en el mismo banco de piedra donde Idran y ella solían conversar durante las tardes, y recogía flores silvestres que crecían salvajes entre las rosas cultivadas, lavanda y romero, las mismas hierbas que su padre había plantado en su modesto jardín décadas atrás, las flores que había sostenido temblando el día que conoció al sultán. Sus hijos intentaron muchas veces convencerla de que descansara, de que dejara el gobierno en manos más jóvenes, pero ella se negaba gentilmente. Gobernar no era solo su deber, era su forma de honrar la memoria de Idran, de mantener vivo todo lo que habían construido juntos. Finalmente, a los 85 años, Amira decidió que había llegado el momento de retirarse. Su hija mayor, una mujer sabia llamada Safiya, asumiría el trono. Pero antes de hacerlo, la anciana reina pidió un último favor. Quería pasar una tarde con su nieta menor, una niña de 11 años llamada Laila, que le recordaba tanto a ella misma en su juventud, callada, observadora, con una sabiduría en los ojos que superaba su edad. Las llevaron al jardín del palacio en una tarde dorada de primavera. Amira, encorvada por los años, pero con los ojos todavía brillantes, se sentó en su banco favorito. Laila se acomodó a su lado, mirando a su abuela con curiosidad. «Cuéntame la historia otra vez, abuela. ¿Cómo conociste al abuelo?» Amira sonrió. Había contado esa historia cientos de veces, pero nunca se cansaba de revivirla. «Todo comenzó con 1000 doncellas y un sultán cansado de mentiras», empezó, su voz todavía clara a pesar de los años. «Todas competían por brillar más que las demás. Todas querían ser vistas. Yo solo quería ser invisible». «Pero no fuiste invisible», interrumpió Laila. «No», concordó Amira, «porque tu abuelo no buscaba brillo, buscaba verdad. Y la verdad no grita, la verdad susurra, y solo quien escucha con el alma puede oírla». Le contó toda la historia, la humillación en el palacio, las conspiraciones, el intento de envenenamiento, el día glorioso cuando Idran se arrodilló frente a toda la corte y la declaró su reina.
las décadas de gobierno juntos, las reformas que cambiaron el reino. Y finalmente, aquella noche de invierno cuando él se despidió con una promesa de reencontrarse en algún jardín eterno. Layla escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Entonces el amor es más fuerte que el poder, concluyó la niña. No, mi niña, corrigió Amira gentilmente. El amor es el verdadero poder. Todo lo demás es solo teatro. Los tronos se derrumban, los imperios caen, pero el amor verdadero construye legados que duran siglos. ¿Crees que yo encontraré un amor así algún día? Amira tomó las pequeñas manos de su nieta entre las suyas, arrugadas por el tiempo, pero todavía cálidas. Si mantienes tu corazón honesto y tus ojos abiertos al alma de las personas en lugar de sus apariencias, lo encontrarás. Pero recuerda siempre, el amor verdadero no te busca cuando estás tratando de brillar. Te encuentra cuando eres completamente tú misma, cuando no pretendes ser nada más que lo que eres. La anciana reina se puso de pie con dificultad. Layla la ayudó, sosteniéndola del brazo. Caminaron lentamente hacia el borde del jardín, donde las flores silvestres crecían sin control entre los arbustos cuidadosamente podados. «Ayúdame a recoger algunas», pidió Amira. Juntas, la anciana reina y su joven nieta se arrodillaron en la tierra y comenzaron a cortar tallos de lavanda y romero. El olor familiar llenó el aire, transportando a Amira décadas atrás. Por un momento, no era una reina octogenaria, sino una muchacha de 22 años sosteniendo flores secas con manos temblorosas, sin saber que estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. ¿Sabes qué aprenderá la gente de nuestra historia cuando ya no estemos?, preguntó Amira mientras ataban las flores con un cordel de lino. ¿Qué, abuela? Aprenderán que no importa cuánto oro lleves encima o cuán alto sea tu título. Al final, lo único que permanece es cómo hiciste sentir a las personas. Si las viste de verdad, si las amaste sinceramente, si respetaste su alma. Layla asintió, guardando esas palabras en su corazón como tesoros invaluables. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, las dos regresaron lentamente al palacio. Pero antes de entrar, Amira se detuvo una última vez. Miró hacia atrás, hacia el jardín bañado por la luz dorada del atardecer, hacia el banco donde había pasado miles de tardes con Idran, hacia las flores que seguían creciendo salvajes y libres. «Gracias», susurró al viento, no sabiendo exactamente a quién le hablaba. A su padre por enseñarle humildad, a Idran por ver lo que otros no vieron, a la vida por darle una historia digna de ser contada, a todos y a nadie. Y entonces, con su nieta sosteniéndola del brazo, la reina del silencio entró al palacio por última vez como gobernante. Al día siguiente, abdicaría formalmente. Se retiraría a una casa pequeña en las afueras de la capital, la misma casa donde había vivido con su padre décadas atrás, restaurada con amor por sus hijos. Pasaría sus últimos años leyendo, cuidando un jardín de flores silvestres y recibiendo visitantes que venían a escuchar sus historias. 3 años después, en una mañana tranquila de otoño, Amira murió mientras dormía con un ramo de lavanda y romero sobre su pecho. Tenía 88 años. Había vivido una vida que parecía sacada de los cuentos antiguos que su padre le leía de niña. Y cuando la enterraron junto a Idran en el jardín del palacio, todo el reino lloró no a una reina, sino a una mujer que les había enseñado que la grandeza más profunda se encuentra en la simplicidad más honesta. Layla creció para convertirse en una de las gobernantas más sabias que Naria conoció. Y cuando sus propios nietos le pedían que contara historias, siempre comenzaba con la misma. Había una vez un sultán que caminó entre 1000 doncellas cubiertas de oro, pero se arrodilló ante la única que mantenía la mirada baja y el corazón alto, y con ese gesto
cambió el destino de un reino entero, porque al final el poder verdadero no radica en cuanto se arrodillan ante ti, sino en saber arrodillarte ante aquello que realmente importa, la verdad, la humildad y el amor que transforma el mundo. Y así, la historia de Amira y Idran pasó de generación en generación, no como leyenda distante, sino como recordatorio vivo de que incluso en los palacios más grandes son los corazones más humildes los que dejan las huellas más profundas, que el silencio a veces habla más fuerte que 1000 palabras, y que el amor verdadero no necesita coronas de oro cuando puede tener coronas de flores que nunca dejan de florecer en el jardín eterno de la memoria. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.